Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este domingo 5 de abril del 2020 y poder llevarles a ustedes el mensaje del día de hoy, la predicación del día de hoy. Y les voy a pedir a todos, si ahí en tu casa o donde estés, inclinas tu rostro y vamos a la presencia de nuestro Señor en oración, en una oración humilde a Él. Padre Santo Señor, te damos las gracias porque podemos seguir teniendo acceso a tu palabra, Señor, al alimento que tú nos das, Padre. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por estos medios que tenemos para continuar enseñando y esparciendo el Evangelio, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien. Como siempre empiezo los mensajes haciendo unas preguntas. Y esta vez no es la excepción. ¿Qué es lo que nos hace falta en estos momentos? ¿Qué es lo que nos hace falta en estos momentos? ¿Qué es lo que le hace falta al mundo en estos momentos? Podrás decir salud, esperanza, respuestas, trabajo, dinero, muchas cosas que te puedes estar preguntando o contestando. Pues hace falta esto. Pero realmente, ¿qué es lo que le hace falta a este momento de la vida en la que estamos pasando? Bueno, y casi siempre en toda la vida nos hace falta algo. Te voy a invitar que vayas, por favor, al libro de Mateo 21, 18, 22. Dice, puedes ponerle pausa al video para buscarlo en tu Biblia. Y así dice Mateo 21, 18, 22. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que, si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Seguimos estudiando la carta de Mateo y llegamos al momento que nos ubica en la última semana de la vida de Jesús. Después de haber pasado la noche en Betania, Jesús sube con sus discípulos nuevamente a Jerusalén. Y en el camino en los versículos nos dicen que Jesús tenía hambre. Y es ahí donde se detienen y ve una higuera. Pero esta higuera no tenía fruto. Para ponernos más o menos en contexto, ubicarnos en el momento, la higuera es una planta propia de la tierra de Israel. Incluso desde la conquista de Canaán se registra su presencia entre los árboles frutales de la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Las higueras eran árboles que no solamente daban un fruto comestible, el higo, sino que proporcionaban una gran sombra donde las personas podían sentarse a descansar huyendo del abrasador sol, ya que su copa puede extenderse de 8 a 10 metros. Los frutos que la higuera daba, que da la higuera, se dan en dos estaciones diferentes. La primera, el higo temprano, o más pequeño, que surge de los brotes del año anterior, empieza a aparecer a fines de marzo y madura en mayo a junio. La breva, o el higo tardío y de mayor tamaño, surge de los brotes nuevos o primaverales. Se recogen entre agosto y octubre, y si la Pascua estaba cerca, este acontecimiento tuvo lugar entre marzo y abril, una época donde era imposible encontrar fruto, ya que no era la época para que nos ubiquemos en ese momento. Entonces, ¿por qué parece Jesús que está enojado? ¿Por qué secar una higuera que no tiene fruto en la época en la que no da fruto? Debemos de entender que después de haber estudiado todo el ministerio de Jesús, que nuestro Señor siempre buscaba formas muy creativas para enseñarle a sus discípulos.
el Evangelio según Lucas también hay una parábola que se conoce como la de la higuera estéril. Y ahí se nos da una hermosa reflexión de dar frutos agradables para nuestro Dios. Lucas 13, 6, 9, para ser más exactos, puedes buscarlo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su vida, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué nos enseña hasta este momento? Estos pasajes, estos versículos. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesús? La importancia de dar fruto agradable al Señor. ¿Cuáles son las señales imposibles que gracias a la fe se vuelven posibles? Vamos a leer nuevamente Mateo 21, 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En este momento cobra sentido secar la higuera. La fe. La fe es un elemento indispensable en la vida de los cristianos. La fe es necesaria para creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La fe es necesaria para creer que por muy malos que seamos, Dios puede restaurar nuestras vidas. La fe es necesaria para creer que podemos recibir sanidad divina. La fe es necesaria para creer que Dios pueda liberarnos de todas nuestras penas y angustias. Y en general, con fe, nada es imposible. Aún las cosas más difíciles las podemos concebir. El Señor nos está hablando directamente de tener fe. De tener fe y de orar a Él. ¿Cómo podemos seguir a Cristo sin fe? ¿Cómo le creemos a Dios lo que está escrito en su palabra si no tenemos fe, si no creemos en Él? ¿Cómo podemos orar para pedir si no tenemos fe? ¿Cómo podemos decir: Señor, esta es mi necesidad, si yo no creo en ti realmente? Fe que se cumple en oración. La vida de fe es vida de oración, hermanos. Jesús instruyó a los discípulos en que la fe se concreta en la oración de petición. La oración desencadena en la vida fe. Tal vez si no tenemos mucha fe es porque nuestra vida de oración no existe, o es muy vaga, o solamente usamos como un recurso cuando tenemos alguna situación problemática, la oración. La oración desencadena en la vida fe, el poder de Dios que hace posible lo imposible y creíble lo increíble. El cristiano que ora con fe no da lugar a sus caprichos. Por el contrario, se somete a la decisión soberana de Dios. Por ello, el que ora pone su confianza en Dios y no en las cosas del mundo. Muchas veces creemos que orando a Dios, y como no fue contestada nuestra oración como nosotros queríamos, Dios no funciona. Dios no me escucha. ¿Cómo voy a creer en algo que no me responde lo que yo quiero que se me responda? ¿Cómo ponemos la confianza en Dios si primeramente buscamos confiar en el mundo? ¿Cómo nos nutrimos de fe? Es orando como nos nutrimos
cómo crecemos y desarrollamos nuestra fe. Aquel que se niega a orar o que pierde el ánimo en la oración, nunca aprenderá a tener fe. Donde hay verdadera fe, es imposible que no haya contestación. ¿Realmente oramos con fe? ¿Realmente usamos el privilegio, el método de comunicación que Dios nos ha proveído y lo usamos bien? ¿Oramos a Él con fe, creyendo en Él? Cuando realmente oramos con fe y manifestamos fe y mostramos fe, es imposible que el Señor no conteste. No hay fronteras para la fe en Cristo, como no hay limitantes para el poder de Dios. Realmente, cuando oramos a Él y creemos, sí podrá Dios. ¿Sí lo hará? ¿Será posible que lo haga? No entendemos que no hay límites para el poder de Dios. Estamos malgastando la oración si realmente no entendemos que el Señor tiene el poder y el control. Su promesa es firme, hermanos. Jesús quiere que todo lo que pidieres entre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestras oraciones. Y es que Él nos quiere revelar qué grande es su poder, su amor y su gracia. Es orando y solo orando cómo ponemos nuestras peticiones en las manos del Señor. ¿En dónde más va a estar más seguras las peticiones que hacemos? Sino en las manos de Dios. ¿En qué otras manos van a estar nuestras peticiones? Sino la del Creador. Es orando como recibimos la bendita luz de su voluntad. Si tú crees que como el Señor ya sabe cuál es tu necesidad, pues Él te la va a cumplir, estás desperdiciando la oración. El que te postres de rodillas y hables con Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué respuestas entonces estamos esperando si no lo hacemos? Es orando como podremos ser capaces de esperar y recibir su amoroso consejo y misericordia. Orando encontraremos dirección para nuestra vida. Es orando cómo se nutre, crece y nos desarrollamos en fe. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos cuando oramos? Cuando volteamos el rostro al cielo y decimos, Señor, Señor, Señor. La duda. La duda nos invade. Y decimos, ¿realmente? ¿Se puede? ¿Está? ¿Existe? Creer y no dudar, hermanos. Creer y no dudar. Versículo 20. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron los apóstoles. El Señor dijo que la duda era grave obstáculo para recibir lo que pidamos por fe. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios nos escucha si nos invade la duda? Si antes de tener fortaleza, de querer tener acercamiento con Dios, ya dudamos. Y como dudamos, pues mejor no lo hacemos. Y entonces buscamos respuestas donde hay respuestas equivocadas, o donde hay respuestas que no nos llenan,
que no nos guían, que no nos salvan. Mateo 14, 28, 30 dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pedro vivió todo con Jesús. Vio sus maravillas, vio sus prodigios, vio sus milagros. Vio cuando la gente tenía fe. Y el Señor decía: por fe estás curado. Tu fe te salvó. Y Pedro tenía fe, pero en él entró la duda. Y clamó: Señor, sálvame. No debemos de perder la perspectiva y el interés de lo necesario, que es la oración. Mateo 26, 40, 41 dice: ¿A dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban sus discípulos y los encontró dormidos? ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos. Esto se manifiesta cuando oramos por algo que no tenemos, en lo que no tenemos demasiado interés. Y por lo tanto, no somos perseverantes. Y rápidamente nos cansamos. Oramos el lunes, luego el miércoles, luego el sábado, o nos esperamos a orar en la iglesia y no somos perseverantes en la oración. Santiago, el hermano Santiago lo expresó de la siguiente manera en Santiago 1, 6, 8: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que nuestra oración sea fuerte, con fe, perseverante, diario. En cualquier momento se nos ha dado la oportunidad de tener acceso a Dios por medio de la oración. Pedir teniendo fe en Dios de una forma correcta. Tenemos que entender que el Señor no estaba garantizándonos una fórmula mágica para conseguir todo lo que queremos. Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jesús nos enseña cómo mover montañas, hermanos, por la fe. Dijo explícitamente: tened fe en Dios. Es Dios el que lo hace y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad revelada. Al mismo tiempo debemos de entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor. ¿Cómo te ven los que te rodean? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer con fe? Que digan: yo veo que tiene fe en su Dios o en Dios. Al mismo tiempo, debemos de llevar fruto a los demás. Fe. ¿Cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Y todo lo que pidieseis en oración creyéndolo, lo recibiréis en el nombre de Jesucristo. Juan 14, 11, 14 dice: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo
vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así que será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. De acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:22 dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. ¿Cómo podemos acercarnos en oración a Dios si no lo obedecemos? Si decimos que lo conocemos porque vamos a una iglesia, si decimos que lo conocemos porque cargamos una Biblia, o porque la tenemos a la vista cuando alguien entra a nuestras casas y ven que tenemos ahí la palabra del Señor, si realmente no lo obedecemos y menos hacemos lo que a Él le agrada. Dios promete contestar de acuerdo a su divina voluntad, hermanos. Para concluir este mensaje de fe y de oración, al principio te hice dos preguntas. Hice dos preguntas al principio de este mensaje. ¿Qué es lo que nos hace falta en estos momentos? En estos momentos en el que parece que todas las personas no saben qué va a pasar. En el que el mundo está en una situación de crisis, colapsado. ¿Qué es lo que le hace falta a este mundo? ¿A las personas? ¿A nosotros? Fe y oración, hermano. Fe y oración. El mundo busca vacunas, busca tapabocas, gel antibacterial, respuestas del qué pasará ahora y en el futuro. Y no está mal. Lo que sí está mal es que nadie está buscando a Dios en estos momentos. ¿Tienes miedo? ¿Tenemos miedo? Jesús también lo tuvo. Debo invitar a que vayamos a Marcos 14, 32, 35. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntate aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Me han preguntado, ¿dónde está Dios? Ahí está. Ahí está Dios. ¿Dónde lo dejamos? Fuera de nuestras vidas. Ahí está Dios. ¿De verdad creemos que esto que está viviendo, que estamos viviendo, en todos los aspectos de la vida, creemos que sorprendió a Dios? ¿Creemos que Dios dijo, esto llegó de repente? ¿Qué hicieron? Si tenemos miedo en nuestras vidas, si no tenemos fe, si no oramos, entonces, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Si no tenemos fe, si no oramos a Él, ¿cómo estamos caminando en la vida? Debemos de entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor. Hermano, hermana, Dios un día se acercará a nosotros a buscar el fruto de nuestra fe. ¿Y qué es lo que va a encontrar? ¿Qué encontrará? ¿Un fruto agradable? ¿Grande? ¿Fresco?
de buen sabor? ¿O dirá, sécate porque tú nunca diste fruto? Porque cuando tenemos que mostrar fe y oración, cuando la situación está complicada, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir sin Dios en nuestras vidas? Sin orar a Él, sin declarar nuestra fe, para que el que tiene miedo le podamos enseñar que confiando en Dios, que orando a Dios, que haciendo y conociendo a Dios y cumpliendo sus mandamientos, no hay que temer. ¿Dónde está Dios? Si no lo buscamos, ¿cómo lo encontramos? Él está ahí. No lo dejemos fuera de nuestras vidas. El Señor está esperando que mostremos fruto, en fe, en oración, en hechos, no en palabras. No tengamos miedo, porque esta vida hay que caminarla con Dios. Antes de orar, te voy a invitar a tomar la cena del Señor. Momentos antes de ser arrestado el Señor, cena con sus discípulos y dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y con la cena del Señor, declaramos estar en comunión con Dios. Al tomar la cena estamos diciendo, yo creo en ti. Yo estoy en comunión contigo. Y una de las formas de estar en comunión contigo es en oración, Padre. Postrado de rodillas, pidiendo perdón y dando gracias. El Señor es misericordioso con sus hijos, con quien los proclaman, con quien lo obedecen. Oremos, tengamos fe, estemos en comunión con nuestro Creador. Demos fruto. Si no, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Qué camino está tomando nuestra vida sin ir tomado de la mano de nuestro Creador? Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y los dejo con esta alabanza. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias porque poderosa es tu palabra, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, Padre, que habla a nuestro entendimiento, Señor, que nos pide cambiar lo que está mal, que oremos y que confiemos en ti, que tengamos fe ante la adversidad, porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti en cualquier momento en oración, con fe. Gracias por todo, Señor. En el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos.